Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 12 de Love in the Air. Papaya entrega a Sky al exnovio basados en el libro. El joven desvió la mirada con disgusto cuando una palma golpeó suavemente sus ribicundas mejillas y lo acarició cariñosamente. Khan se estaba divirtiendo al ver su expresión aterrorizada. Estallido. ¡Puac! Pech volvió a golpear con un pesado puño en el estómago hasta que sus ojos inclinados se abrieron como platos pero se estremecieron y su visión se volvió borrosa. Solo el oído podía escuchar todo con claridad y escuchó algo que hizo que su corazón se enfermara de muerte. Pipa y te entregó a nosotros. No, en realidad no, negó con la cabeza, susurró casi en silencio y descartó lo que decían los demás. ¿Cómo crees que entramos aquí? Bueno, Pip-Pie, tu buena persona, entregó la tarjeta a la habitación él solo. No, por favor, no es cierto, Pip-Pie. ¿Es cierto? No hiciste eso, ¿verdad? Khan continuó con un tono divertido. ¿Lo crees? Si no lo crees está bien. Después de todos estos años, ¿no te había enseñado nada en absoluto? Entonces te lo haré saber. Cuando le dije a Pip-Pie que yo era tu antiguo novio, y también le mostré una foto antigua, ya sabes lo que dijo Pip-Pie. Él no quería escuchar. No quiero saber más. Mientras la imagen giraba, se vio obligado a darse la vuelta para mirar la pantalla del teléfono. La imagen de él teniendo relaciones con otros 3 hombres. La vista era tan repugnante que tomó una respiración profunda. ¿Hay más? ¿Te gustaría verlo? No. No estaba hablando con él, pero Sky estaba hablando consigo mismo y mirando las imágenes que aún tenían con él. Esa noche, Sky apenas podía recordar nada más que el dolor. Solo miró a este hombre. Por favor, detente. Él no sabe cuándo alguien más lo tomó y Pip-Pie vio todo eso. Está bien si no quieres verlo. ¿Y sabes lo que dijo el chico Pip-Pie? No, Sky se estaba asfixiando. Le dolía el corazón y gritaba que no quería escuchar nada. No quería tener más dolor hasta que sacudió la cabeza y se movió de un lado a otro. Su rostro estaba torturado como una persona sofocante. Su respiración fue cortada como si hubiera dejado de respirar por un segundo. Pero aún así pronunció la sentencia más cruel. Él me dijo, llévate el juguete sucio. ¡Puac! Sky dejó escapar un fuerte sollozo. Sus ojos se agrandaron pero ya no podía ver nada. Cuando el corazón y el cerebro estaban traduciendo los mensajes, los terribles recuerdos del pasado reforzaron esto de la manera más aterradora, de lo más cruel. Pipa y se lo dio. ¿Otra vez? ¿Cuánto tiempo tendré que pasar por estas cosas? Porque por eso nadie me quiere de verdad. Sollozó y gritó sin lágrimas, pero Sky estaba a punto de asfixiarse. Pip-Pie, ¿ya me odias? ¿Estás cansado de mí? Pi, ¿por qué me entregas a ellos? Durante los gritos de agonía, solo pude escuchar la risa divertida de los 2 hombres y una vez más Sky regresó al pasado ese día, donde esto no era un sueño sino el hecho de que había engañado nuevamente a este corazón y fue traicionado nuevamente. Otra escena. ¿A dónde fue mi esposo? Lo dejé contigo, Payu. Se lo han llevado. Abrumadoramente victorioso, Papay caminó hacia el técnico de buen humor. Sus ojos buscaban a su propio niño, pero no vio una sombra. La sonrisa desapareció. ¿A dónde llevó Ruin a mi Sky? Llamó a su boca llena. Payu sacudió la cabeza, pero respondió muy bien a la pregunta. Ruin dijo que Sky tenía sueño, así que lo llevaría de regreso al dormitorio. Bueno, hoy esos niños deben estar bastante cansados y escuchar a la maestra criticar la tarea consume mucha energía. La persona que estudia en la facultad, al igual que los 2 jóvenes, dijo comprensiblemente. A Payo también le gustaría que Ren volviera a dormir más plenamente. ¿Estás feliz? Por supuesto, pero preocupado al mismo tiempo. Pero quiero que Sky vea esta carrera. Papay inclinó la boca, pero luego negó con la cabeza. Es cierto que mejor se vuelva a dormir. Creo que soy adicto a Sky. Simplemente sabes. Papay no argumentó que era el mismo porque miró el reloj. Estimó que Sky se habría ido a la mitad. Después de seguir, ahora todavía tengo tiempo para hablar con mi esposo.